Existen corrientes de maestros que para principiantes o para defensa personal promueven el golpe con la base de la palma. Y como todo, tiene sus ventajas. Pero para mi punto de vista, si estás apenas iniciando en el arte marcial, pienso que deberías empezar a armar tu defensa con tus puños bien cerrados. Ya que muchas veces tu golpe va a chocar con puños, codos, rodillas, etc. Simplemente es un hecho inevitable y debes estar preparado para ello. Y no solo lo digo yo, pues según el mismo Isaac Newton, en su tercera ley dice que a toda acción le corresponde una reacción en contra, igual de fuerte. Esto significa que si das un golpe con tu mano, esta va a estar recibiendo el mismo impacto, con la misma intensidad y fuerza. Así que si tu mano está abierta, es muy probable que se lastime la parte de ella que golpeó. Incluso podrías hasta quebrarte los dedos con tu misma fuerza. Lo mismo sucede si golpeas con tu puño y este no se encuentra bien apretado, pues va a recibir el impacto como un conjunto de piezas sueltas, y alguna de ellas va a terminar absorbiendo dicho impacto y sufriendo un daño. Para entender cómo podemos prevenir esto, observa cuando golpeas una canica al lado de otra, en donde se transmitirán el impacto una a otra hasta la última, sin llegar a romperse, pues ninguna de ellas absorbe el impacto, solo lo transmite a la siguiente. De la misma manera, si tu puño está bien apretado, se consolida y se convierte en una sola masa compacta. Y solo entonces, cuando el puño está consolidado y el resto de tu brazo bien tensionado, el impacto del golpe se transmite de cada parte de tu cuerpo a la siguiente, sin causar daño a ninguna de ellas, pues la siguiente y cada una estarán también tensionadas. Y dicha cadena de tensión y transmisión de impacto, debes respetarla y continuarla hasta el piso, a través del talón de tu pierna de atrás. Pues al toparse con el piso, rebotará y regresará a transmitirse hacia tu oponente, por el otro lado de la cadena, que es tu puño. De modo que para asegurar que tu golpe se transmita total y estrictamente a tu adversario, al momento de golpear, tu brazo, torso y pierna de atrás deben de estar bien estirados y tensionados, y así evitarás que cualquier articulación se doblegue y produzca el efecto de amortiguar o suavizar el impacto de tu golpe. Si eso llegara a suceder, sería lo equivalente a lo que en arquitectura se conoce como fallas en las columnas de entibación y soporte, algo muy desagradable, pero que llega a suceder hasta en las mejores familias o municipios. Otra razón por la que no recomiendo los golpes con la mano abierta para defensa personal o para principiantes es que al querer golpear con la mano abierta, podrías estar entregando tus dedos para que te los sujeten y los lastimen, o que te manipulen con ellos, lo que también se previene simplemente si compactas tu puño. En conclusión, esto es por lo que debes apretar muy bien tu puño y tensionar tu cuerpo al momento del impacto, simplemente para no lastimarte. La manera correcta de apretar tu puño la vemos aparte en su propio segmento.